Iglesia, aleluya. El día de hoy vamos a aprender, amados discípulos y amados hermanos, un tema que por el cual es para la iglesia de Jesucristo, y sobre todo aquí vamos a conocer los dones espirituales y dones ministeriales. ¿De dónde sale este término? Porque estamos en tiempos finales y estamos en tiempos de apostasía, donde estamos viendo que muchas personas estamos enseñando diferente a lo que dice la Escritura. Y para ello vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, que es el versículo clave, el texto base, el cual vamos a analizar con el tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué puso Dios en la iglesia? Amén. Saludamos a todos los discípulos, a todos los hermanos que están en TikTok, los hermanos que están en YouTube, los hermanos que están en Instagram, en WhatsApp, en Facebook. Dios los bendiga. Somos la iglesia Pentecostés Juan el Bautista. La iglesia dice: gloria a Dios. Amén. Vamos a mirar 1 Corintios 12, 28. Dice ahí, lo leemos en el nombre del Señor: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Amén. Aquí encontramos los dones ministeriales, pero también encontramos los dones espirituales. Hay personas que hemos enseñado por mucho tiempo diciendo que el último profeta, ¿quién es? Juan el Bautista. Y que el último apóstol es el apóstol Pablo. ¿De dónde sacan esa idea? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a decir algo que la Biblia no lo dice? Aquí dice la Biblia que Dios puso en la iglesia. ¿Qué puso? Apóstoles. Aquí dice que el último apóstol fue Pablo. Amén. ¿No? ¿Dónde lo puso los apóstoles? En la... ¿Y quién es la iglesia? Dile a tu hermano que está a tu costado: tú eres parte de esa iglesia. Todos los que fueron lavados con la sangre de Jesús es la iglesia de Jesucristo. Ahora note, el término iglesia es un término griego que viene de eclesia, con K de kilo, eclesia, que significa un conjunto de personas. Y Cristo dijo: ese conjunto de personas en Mateo 18:20 abarca a partir de ¿cuánto? Donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Usted cree que el Señor está aquí? ¿A través de su Espíritu? Dale un fuerte aplauso si lo crees, entonces. Aleluya. Entonces, como Él está aquí, yo creo a lo que dice la palabra del Señor, que Él puso dentro de la iglesia. Hay 2 significados para apóstol. Anote, viene del griego apóstolos, que significa enviado. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 10. Aquí dice la Escritura que el Señor es el que los declaró como apóstoles, ya que significa enviados. Lucas capítulo 10 y en el versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Tenemos que entender estos términos para que nadie nos engañe. Amén. Para que nadie nos engañe. Mire lo que dice Lucas 10:1.
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Quiénes eran esos 70? Sus discípulos. Ahora miren lo que dice a continuación. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y que más adelante iban a ir a predicar. Jesús quería ir ahí a cada ciudad, pero primero, ¿qué hace? Les envía, ¿no? Les envía, y les envía de dos en dos. Ese término es apostólico. ¿Qué término es? Cuando dicen los envió, es un término apostólico. ¿A qué les envió? A predicar su palabra. Ellos iban a preparar el camino, como decir el terreno, a donde Jesús iba a ir a predicar. Amén. ¿Estamos hasta ahí entendiendo la escritura? ¿Qué significa apóstol? Un enviado. ¿Los discípulos de Jesús fueron enviados a predicar, sí o no? Primero fueron 12, según Mateo 10, del 1 en adelante. Y aquí encontramos 70 más. 12 más 70. Ahí está. 82 discípulos que fueron enviados. ¿Qué los llamó el Señor? ¿Cómo los llamó? Apóstoles. Amén. Gloria a Dios. ¿De dónde viene esta raíz? Miremos Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13. Ahí vamos a encontrar cómo el Señor se pasó toda la noche orando. Nosotros muchas veces pasamos toda la noche durmiendo y a veces roncando. Pero Él lo pasó toda la noche orando. ¿Y qué hace? Va a elegir a sus discípulos, que a la vez los llama, Él mismo los llamó apóstoles. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, es decir, orando al Padre. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Note, los llamó primero a sus discípulos. ¿Y qué era un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. Anote, discípulo viene del griego matete, que significa pupilo, seguidor, aprendiz, uno que está con su maestro, uno que sigue a su maestro. En este caso, ellos fueron seguidores de Jesús, el Cristo. Los llamó, dice, a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos. Usted lo conoce. A ver, menciónenme un discípulo. Ya, Mateo, Marcos, Lucas. Por acá, no escucho. Oh, Señor. Están en ayuno, ¿creo? Más fuertecito. Ahí está, Felipe, Bartolomé. A Matías no lo llamó, eso fue ya en la elección después de Judas. Amén. En total, ¿cuánto? 12 discípulos. Y estos 12 dice, las cuales también llamó. ¿Cómo los llamó? A los cuales también los llamó apóstoles. Algunos tienen un concepto nada más del término apóstol y piensa que el apóstol es una persona que en el cual vio al Señor y que tiene bastantes obras. Ese es un significado de apóstol. Pero el otro significado es enviado. Significa que si nosotros decimos, a ver, vamos a ir a predicar, pero esta vez lo vamos a enviar lo vamos a enviar a Piero con Michael y Nelson. Y ahí están los tres. Vengan por acá los tres, vengan los tres. Vengan. A ver, pongo un costado aquí para que entiendan el significado del apóstol. Bueno, así que ya, los tres. Con su Biblia, los tres.
Gloria a Dios. Ahí está. Aquí. Entonces nosotros le vamos a decir a Piero, Michael y Nelson, ellos van a ser enviados. ¿Qué les estoy diciendo? Que ellos van a cumplir la función de apóstol. ¿Por qué? Porque están siendo enviados. ¿Y a qué? A predicar la palabra del Señor. Entonces tenemos al apóstol Piero, tenemos al apóstol Michael y tenemos al apóstol Nelson. Ahora, ¿por qué son apóstoles? Ya usted lo entiende. A ver, una respuesta de un discípulo. Porque son enviados. Enviados. ¿A dónde? A predicar la palabra de Dios. A predicar la palabra del Señor. Entonces ellos irán a cumplir la misión de apóstol. Allá predicar allá al barrio 5, predicar el mercado del barrio 2. Hay un 1 de mayo, un mercado 1 de mayo y 2 de mayo. Amén, amén. Así que ellos son comisionados para ser enviados y ese término es para cumplir el apostolado. Amén. Pueden ir a predicar, jóvenes, aleluya. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por estos jóvenes? Ya llega su momento. ¿Puede haber apóstoles mujeres? ¿Sí o no? También puede haber apóstoles mujeres. A ver, quiero 3 mujeres. A ver, del ministerio, a ver, 3. A ver, santos. A ver, las 3. Las 3. Cecilia y Erika. Las 3. Vengan por aquí, las 3. Ahí están. Ellas van a ser enviadas a predicar, dígase, a Julcán. Ya van a ir a predicar a Julcán. Y le vamos a enviar orando en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo va a probar que ellas califican para ser enviadas. Y al ser enviadas estoy diciendo que ellas van a cumplir la función de apóstoles. Sí, entonces ellas irán, Erika, Santos, Cecilia, irán a cumplir la función de apóstoles. Porque apóstol significa enviar. Y en Cristo Jesús, ojo, somos espíritus. ¿Por qué no digo que son apóstolas? En término femenino. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos todos espíritus. ¿Qué somos? Espíritus. Y dice la Escritura que Dios es el Padre de los espíritus. Miremos eso. Hebreos 12:9, ahí está. Entonces yo no puedo decir la apóstol Erika. Tampoco puedo decir la apóstol Santos. Tampoco puedo decir la apóstol Cecilia. ¿Por qué? Porque ellos o ellas son espíritus. ¿Sí? Y como espíritus van a cumplir la función de apóstoles. Así que los apóstoles van a predicar. Muchas gracias. Vayan a predicar. No se olviden, a Julcán. Dale un fuerte aplauso al Señor por estos apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Enviado. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, en lo natural, no, usted envía a su niño y le dice, hijo, anda, cómprame pan. Ese es un término humano, pero no se dice que es apóstol. Apóstol simplemente, siempre y cuando se le dice a la persona cuando cumpla la función de que va a ir a predicar, nada más. No es cuando usted manda a alguien a hacer un mandado, o le dice, pues anda, compra esto, o trae esto, o te pido que me detengas esto, etcétera, para cumplir una función. No. En Cristo Jesús, usted y yo estamos llamados a ser apóstoles. ¿Por qué? Porque nos van a enviar a la obra misionera de Jesucristo. ¿Sí? Cuando alguien sale a predicar,
El Espíritu Santo está señalando que estamos siendo enviados y cumpliendo la función de apóstoles. ¿Ya? ¿Entendieron? El primer término para apóstol. ¿Sí? ¿Lo entendieron o no? ¿Alguien no lo entendió? A ver, digan amén. ¿Este grupo lo entendieron? Amén. ¿Este grupo? ¿Este grupo? Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. El otro término para apóstol significa también una persona que tiene un ministerio. ¿Ya? Una cosa es apóstol para ser enviado o como enviado, y otra cosa apóstol como ministerio. ¿Ya? Dos clases de apóstoles o dos clases de significado para apóstol. Así está mejor. Entonces aquí vamos a 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles como ministerio. Ya, eso es ministerio. ¿Y cuál es el requisito de un apóstol? Punto número 1, tiene que ver al Señor de una forma espiritual, no física. Y para eso está el siguiente ministerio, que son los profetas. Recuerdo que mi pastor, él tenía el llamado para apóstol, levantó muchas obras. Otra evidencia de un apóstol es que levanta muchas obras. ¿Sí? Pablo dice: a mí se me presentó como el último abortivo. No, se le presentó el Señor en 1 Corintios capítulo 15 y en el versículo 8. Se le presenta el Señor a él para sellar su llamado como apóstol. ¿Sabe cuándo se le presentó? ¿Se acuerda cuándo se le presentó? En Hechos capítulo 9. Ahí se le presentó el Señor. Él que quería hacer, ir a traer cristianos, porque están hablando de un tal Jesús, y tenía un celo tremendo por su religión, que tenía en este caso la ley, pero hasta ahí ya había caducado gran parte de la ley y que Cristo vino a cumplir la ley. Ahora el Señor se aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que estaba persiguiendo a unos cristianitos por ahí, y el Señor mismo se le presenta. Y como él dice en 1 Corintios 15:8, a mí se me presentó como el último abortivo. Es decir, eso no quiere decir que él fue el último apóstol, sino que se le presentó a él. Fue uno de los últimos de su época. Pero de ahí en adelante hubieron más apóstoles. Requisito de un apóstol: que ve al Señor. ¿Qué más? Que levanta obras. Pablo levantó como 200 obras en su época conocida. Viajó como a 5 países. Habló 3 idiomas. Escribió 13 cartas paulinas. Qué hombre, hermano, se dedicó completamente. No tuvo tiempo ni siquiera para casarse, porque se dedicó de lleno a la obra del Señor. A su nombre. Miremos el apóstol Pablo, entonces, que fue llamado con el ministerio de apóstol. Romanos capítulo 1. Ahí vamos a encontrar en el versículo 1 el orden de cómo se le debe decir a un hombre que es llamado para ser apóstol. Romanos capítulo 1, versículo 1.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Note la terminología. Primero habla del nombre. ¿Cómo se llama él? Pablo. Luego, llamado a ser. Ahí está, Pablo, siervo. Luego, llamado a ser apóstol. Tres cosas. Primero es el nombre. Luego es el llamado como siervo. Y luego es el ministerio. ¿Ya? Nombre, llamado y ministerio. ¿Lo está mirando? Pero en este tiempo no debe cambiar para nosotros. Si usted conoce a un hombre de Dios, una mujer de Dios, que se le presentó el Señor de una forma espiritual y que también tiene muchas obras, dígase como 20, 30 anexos, células de la misma iglesia, aunque él no lo sepa o ella no lo sepa, tiene el ministerio de apóstol, porque se le presentó el Señor y tiene muchas obras. Y otra de las señales de un apóstol es que el apóstol le acompaña los milagros, como lo fue en el apóstol Pablo. Dice que de tal manera que su ropa llevaban parte de su pañuelo, delantales, dice, su chaleco, y le ponían en el cuerpo de los enfermos, y los enfermos eran sanados. Otra evidencia de un apóstol es que le siguen los milagros, las señales extraordinarias. Amén. A su nombre. Lo encontramos, gloria a Dios, Hechos capítulo 5, y en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahí está. Esa es la evidencia de un apóstol, hermano. Dice que la sombra de Pedro, su sombra nada más. ¿Qué pasaba con la sombra de Pedro? Sanaba, ponían, dice, a los paralíticos. Solamente para que pase el apóstol Pablo siquiera su sombra, y los enfermos, los paralíticos estaban esperando, ya viene el hombre de Dios, ya viene el apóstol Pedro. Lo rozaba la sombra y plum, quedaban sanos. Para la gloria de Dios. Aleluya. Es la señal de un apóstol. Es la evidencia de un apóstol, hermano. Amén. Qué tremendo don ministerial. Ese es un don ministerial, ya les dije. A diferencia de lo que el Señor dice también, que un apóstol es un enviado. Todos pueden ser enviados. Tanto hombres como mujeres pueden cumplir la primera parte, pero la segunda parte ya es ministerial. Y para que llegue a ese nivel, en primer lugar, tienes que dejar todo a su nombre. Porque él se dedicó completamente a la obra del Señor. Si usted mira todo el libro de los Hechos, él lo dejó todo. Ya les dije, ni siquiera tuvo tiempo para casarse, para pensar en mujer. ¿Por qué? Porque él fue un hombre el cual él mismo dijo: yo he sido perseguidor, y una de las cosas que puedo hacer es entregarme completamente a la obra del Señor. Se entregó de lleno a la obra del Señor. Por eso es conocido como apóstol a los gentiles. Él salió más lejos que Jesús. ¿A dónde se fue? Asia Menor, que hoy es Turquía; Macedonia, que es Grecia; Italia, Roma, sigue siendo el mismo nombre; España. Se fue a 5 lugares dentro de Israel mismo, a otro país.
5 naciones. Lo recorrió. ¿Por qué? Por amor al Señor. ¿Y sabe qué dijo? Pablo dijo, soy deudor. Miremos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, desde el versículo 14 y versículo 15. Romanos 1, 14 y 15 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, hermano, estaba muy sintonizado a la obra del Señor. Su meta del apóstol era ganar almas para Cristo. El apóstol Pablo, si usted no lo sabe, el apóstol Pablo ganó miles para Cristo. Miles. Eso lo encuentra entre Hechos y Filemón. A su nombre. Sí. Ahí está. Él ganó miles predicando el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, dice. Entonces vemos que Pablo, en primer lugar, él no se dice a sí mismo apóstol, llamado a ser apóstol. Primero es su nombre y luego su llamado, siervo. Mi pastor decía que había un hermano en el cual era un pastor, en el cual un hermano, después de 1 año, 2 años, no sé, lo fue a visitar. Toca la puerta. ¿Está Filomeno? No, aquí no vive Filomeno. No, el pastor Filomeno, ¿está? No, tampoco. Aquí vive el apóstol Filomeno. Aquí no vive el pastor. Es apóstol. ¿Qué están haciendo alarde? Del título, del ministerio. Es como ahí en el gobierno, ¿no? Que pase el ministro de Economía y Finanzas. Saca, más adelante, ¿no? Hermano, usted va a hacer el juramento, amigo. Sí, juro por Dios y por la plata. Y se le termina llevando la plata. Es por la patria, a su nombre. Ese es un ejemplo. Pero no, salen como caballo de paso, ¿no? Le están llamando el ministro. ¿Pero qué significa ministro? ¿Sabe qué significa ministro? Siervo. Y si uno empieza a ministrar, ¿está qué? Sirviendo. Pero suena un título grandazo, apóstol. Si el Señor un día te lleva a tener esa experiencia con Él y a levantar muchas obras, no te olvides que nunca dejarás de ser siervo o esclavo de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. No te olvides, aleluya, gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios 12, 28. Entonces hasta aquí estamos viendo lo que Dios puso en la iglesia. Hay congregaciones o iglesias donde solamente han aceptado 3 ministerios. ¿Cuál de ellos? Pastor, evangelista y maestro. Solo 3 ministerios. ¿Usted se va a la iglesia allá? No, acá no hay apóstoles. Acá no creemos en apóstoles. ¿Va a la derecha al otro lado? Venimos para predicar el evangelio. No, acá tampoco no hay apóstoles. No me venga con profetas. No, el último profeta fue Juan el Bautista. ¿Por qué no creemos a la palabra, hermanitos? Líder, siervo de cualquier denominación,
tenemos que creer lo que está escrito, lo que Dios puso. Vamos a leerlo de nuevo. Creo que se nos va a quedar leyéndolo más. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Ahí está, ahí. No, pero en mi iglesia no hay apóstoles. Entonces usted no es de la iglesia. Esa es su iglesia, su grupito. Pero la iglesia que Dios puso es una iglesia que debe tener apóstoles. ¿Amén o no amén? De repente un día Dios lo hace esta iglesia apostólica. Aleluya. Tu iglesia o la iglesia donde tú estás pastoreando, así está mejor. De repente Dios lo hace apostólica, que en sí creo que nos quedaría grande el traje, ¿no? Pero si el Señor le place darnos ese privilegio, solamente diríamos: gracias, Señor, y gloria a tu nombre por habernos levantado con ese ministerio de apóstol. Aleluya. ¿Entendió? Entonces los dos significados de apóstol: uno habla como enviado y el otro habla como ministerio. No se olvide, para que tenga bien claro este versículo, porque esto debe estar dentro de la iglesia. Si usted es enviado, está cumpliendo la función de apóstol. Este domingo tenemos predicación y vamos a orar para enviar a los discípulos que van a cumplir la función de apóstol. ¿Por qué? Porque van a cumplir la gran comisión. ¿Qué dice Marcos 16:15? ¿Quién debe ir? ¿Solo el profeta? ¿El intercesor? ¿Solo el pastor? ¿Quién debe ir? Dile a tu hermano que está a tu costado, tú también, dile, vamos, anímalo. Todos, porque todos somos parte de la iglesia y todos somos sus discípulos. No, yo no puedo ir, siervo, todavía no es mi tiempo. ¿Usted no es discípulo? ¿Sí o no? ¿Y qué es un discípulo? Ya les dije: seguidor, aprendiz, pupilo, uno que siga a su maestro, etc. ¿Sabe a los cuántos meses me enviaron a predicar? No voy a decir el término apóstol porque algunos se van a asustar ahí en el internet. Me enviaron a predicar. Me dijeron: te toca ahora predicar a ti. Tenía un mes de cristiano. Señor, empecé a sudar, hermano. Y le dije: varón, yo no sé, todavía yo recién he venido. No sé, me dijo, te toca a ti, punto. Creo que a veces vamos a necesitar ese tipo de hombres con carácter, hermano, para que nos impulsen en el llamado que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Tú tienes un llamado de predicador. Toda la iglesia está llamada a predicar. ¿Sabes? Dice que Dios busca adoradores. Juan 4:24-25. Que le adoran en espíritu y en verdad. También dice que busca intercesores. Ezequiel 22:30. Y busqué un hombre quien se pusiera a la brecha. Y no hubo, no lo hallé, dice la generación de Ezequiel. Pero ¿sabes lo que él no busca? ¿Sabes lo que él no busca? Predicadores. ¿Por qué? Porque los predicadores están ahí. ¿A su nombre? Vamos, dile a alguien: me han dicho predicador. Dile, me han dicho predicador. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, eres un enviado. Eres un enviado. Escucha esto. Ahora el opuesto del lado del enemigo. El enemigo también tiene sus enviados, tiene sus apóstoles. ¿Sabía eso? Los satanistas, enviados para destruir iglesias. No sé si usted ha leído, voy a decir una piecita nada más de uno de los libros que me pareció correcto, escritural.
de Rebeca Brown. Rebeca Brown dice que ella fue a una iglesia y en dicha iglesia vino un hombre con una presencia hermosa en el cual se hizo amigo del pastor. Pero ¿sabe qué? Este hombre era un satanista. Era uno que mataba, comía sangre. Estoy diciendo despacito nada más. Sí, bebía sangre. Este hombre le dijo al pastor: pastor, pero ¿qué tal si las hermanas y los hermanos de la intercesión se dan su tiempo un día para poder ir de campamento, ir a recrearse? Porque todo el tiempo en oración, creo que sería bueno que ellos se recreen. Era un satanista enviado. Ahora entiende el término de enviado o apóstol. Fue enviado, comisionado de parte del mismo Hades, del infierno, para destruir esa iglesia. Y sabes, el motor de la iglesia, los pulmones están en la intercesión. Por eso que cada congregación, como aquí, tenemos intercesores continuamente. Estamos intercediendo. Entonces el pastor dijo: sería bueno, ¿no?, lo que estás diciendo. Lo observó y le dijo a su equipo de oración: vamos a tener un tiempo de camping, de esparcimiento, vamos a ir a tal lugar. ¿Y sabe qué? Terminó culminándolo al ministerio de intercesión. Lo canceló al final. Estoy resumiendo. Es decir, ya no había intercesión en la iglesia. Y poco a poco esa iglesia de cientos de miembros fue destruida. Hay satanistas que son enviados para hacer daño a los pastores, donde los médicos no pueden llegar, donde las farmacias, hermanos, quedan escasos. La tecnología y la medicina, farmacias o farmaqueas, quedan escasas. No llegan ahí. Los satanistas trabajan contra los pastores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de matarlos. Y si no creen apóstoles y profetas, se lo llevan rápido. Nosotros hemos orado por pastores e hijos de pastores. Últimamente una hija de un pastor que no pudieron hacer nada y que la ciencia decía que la enfermedad que tenía era una enfermedad que de 1000 da a 1 o 5 personas, algo así. Y era una enfermedad terrible, internamente en su cuerpo lo sufría la joven. Pero ¿sabe qué? Cuando el hombre no puede, Cristo puede. Y cuando la ciencia se agota, Cristo recién comienza, porque no hay nada difícil para Dios, nada imposible. A su nombre. Y está sana, se ha recuperado y se sigue recuperando. Un pastor, lo mismo. Hay muchos testimonios que el Señor nos ha permitido ver. ¿Siervo, usted es apóstol? No, yo soy siervo nada más. A su nombre. Si el Señor un día me da la gracia de subir un peldaño así, seguiré diciendo que soy un siervo, un esclavo por amor a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Tú también, no te eleves mucho, quédate como siervo de Dios, pastor, profeta, rabino, apóstol, supervisor de la obra. Quédate como siervo, porque el Señor dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Mateo 27. Entonces, todos nosotros estamos llamados a ser siervos. Dile a alguien: te veo un siervo de Dios. Vamos, fortalécelo. Y también si es mujer, ahí sí entra, sierva de Dios. ¿Sí? Entonces, dice que a unos puso Dios, ¿qué puso? Primeramente a apóstoles. Luego, ¿qué puso? Ahí está. El ministerio profético.
¿Cuánto creen en ese ministerio? Usted tiene que creer lo que la Biblia dice, no lo que el pastor dice. Yo me puedo equivocar. El líder se puede equivocar. El intercesor, el diácono, el profeta, se pueden todos equivocar, pero la Biblia no se equivoca. Si dice la Biblia que Jesús es el siervo que vino a servir, ¿usted lo cree, sí o no? ¿Y lo demostró, sí o no? Lo demostró claramente. En Marcos 10:45 también está. Dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Ahí está mejor. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice la gente? Que el último profeta, ¿quién fue? Juan el Bautista. ¿De dónde le aprendieron eso? Lucas 17:17. Vamos allá. Sí. Lucas, a ver. Quiero coordinar con mi CPU. 16:16. Estaba coordinando con mi CPU. Gloria a Dios. Mi memoria, es decir. Gloria a Dios. Porque hoy es todo redes. Todo es, ¿no? Celular. A través de ello conocemos algunas cosas. Computadora, robot, etc. Ese es CPU. Lucas 16 dice, ¿qué dice? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vamos a desmenuzar ese versículo. La ley y los profetas eran hasta Juan. De ahí sacan ese versículo. De ese versículo, cuando mi pastor decía siempre, usted no puede hacer una doctrina de un versículo. Para hacer una doctrina, dijo, tiene que hacerlo de 20 versículos arriba. El siervo de Larburgo dice de 50 versículos arriba. A su nombre. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. La pregunta es, ¿se refirió verdaderamente que el último profeta era el Juan el Bautista? ¿Sí o no? Se interpreta claro. ¿En la ley hablaba de Jesucristo, sí o no? Sí. ¿Hablaba que Jesús iba a manifestar, sí o no? Dentro del Pentateuco, usted le encuentra ahí que Jesús citó en Mateo 5, 21, 22, citó parte de la ley de Éxodo 20, del Código Moral. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si hablaba la ley de Jesús, ¿sí o no? Sí hablaba, ahí está. Es decir, profetizó la ley acerca de Jesús. Ahí está más claro. Sí, la ley y los profetas. Los profetas hablaron de Jesucristo, su manifestación y su ministerio terrenal, ¿sí o no? Ese es el significado cuando dice la ley y los profetas. Yo estoy de acuerdo que el último profeta fue Juan el Bautista, pero el último profeta que habló de Cristo antes de su manifestación. Es más, él lo presentó y el que dijo, ¿tú eres profeta? ¿Tú eres Mesías? No, yo soy uno. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Pero ¿tú quién eres? Yo soy el que prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Qué te consideras? Yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado, porque el que viene tras mí es mayor que mí.
Él fue el que presentó a Cristo Jesús y le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo presentó. Él fue el último profeta que presentó a Cristo incluso. Aleluya. No solamente habló del Mesías, sino también lo presentó al Mesías. Ese es el significado cuando dice la ley y los profetas fueron hasta Juan o hasta Juan el Bautista. Y de ahí en adelante, ¿qué es? Predicado el reino de Dios. ¿Quién trajo ese reino? ¿Y quién es el rey? Jesucristo. Por eso él dijo, ¿no? Es necesario que Él crezca, Juan 3:30, y que yo mengüe. Así que culminó su ministerio de Juan, y de ahí en adelante, yo pregunto, ¿los profetas siguen, sí o no? Siguen, porque Dios, ¿qué puso? Profetas, apóstoles. No, pero ahí dice el don de profecía. No, usted no ve bien. Dice, y a uno puso Dios apóstoles, luego profetas. No está hablando del don de profecía, que también tiene que ir acompañado con los dones espirituales. Porque en este capítulo estamos viendo los dones ministeriales y los dones, ¿qué más? Espirituales. Dones ministeriales. A ver, mencióneme un don ministerial. Apóstol. ¿Qué más? Profeta. ¿Qué más? Maestro. ¿Qué más? Pastor. Evangelista. Ahí está. Los 5 ministerios. Y miren mi mano. El apóstol está representado en este dedo. Es el que está sobre todos los ministerios. Este es el profeta. Con este usted se saca la lagaña de los ojos. Este es el ministerio del evangelista. Este es el que señala al pecado, no al pecador. No hay que perder la hilación, evangelista. ¡Hijo del diablo! No, eso no hace el evangelista. El evangelista señala el pecado, no al pecador. ¿Qué más sigue? ¿Este dedo? Este es el dedo ¿de quién? Del pastor. Miren, ¿por qué lleva el anillo ahí? Porque el pastor está casado con la iglesia. Para alimentarlo, para cuidarlo, para sacarle sus garrapatas. Amén, dice la iglesia. Aleluya. Eso es lo que hace, hermano, en lo natural el pastor. ¿O no es así? Para esquilar la lana. Eso es lo que hace el pastor. A su nombre. No, que se vean bonitas las ovejitas. A mí me gusta matar garrapatas, porque la garrapata, hermano, empieza a absorberte la vida, la sangre. Y a veces usted le pregunta cómo está la oveja. Hermano, ¿cómo está? ¿Vas a ir al culto? Uy, no voy a poder. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque tiene que garrapata. Se le pegó ahí la garrapata en el cuello todavía. Ahí está agarrada del cuello ahí. Terrible. Pero en Cristo Jesús, Dios ha puesto un pequeño siervo para liberarte de toda garrapata. En el nombre de Jesús, sale de esa garrapata, lo reventamos esa garrapata, hermano. Aleluya. Si alguien tiene garrapata, me avisa. A su nombre. Entonces el pastor está casado con la iglesia. Y el último dedo es, mire, este dedo meñique. Insignificante, mire mi dedito, a la justa se ve. Pero este dedo es el que cumple la función, una de las funciones más grandes. ¿Sabe por qué? Porque se encarga de limpiar las heridas de los oídos. Usted no puede poner el dedo del apóstol ahí, se atora. En cambio, este dedo sí. ¿Por qué? Porque el maestro se encarga de sacar la cería o los tapones de los oídos de la iglesia para que entienda la palabra y la revelación de la enseñanza de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Lo entendió? Si lo entendió, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Ahí está.
Volvamos a 1 Corintios 12, 28. No vamos a salir. Porque usted está entendiendo la Biblia. El Espíritu Santo nos está dando a conocer claramente lo que Dios puso en la iglesia. Y siervo, ¿y por qué allá en la otra iglesia no permiten los apóstoles y los profetas y lo llaman como hereje? ¿Sí? Hay congregaciones donde lo consideran a los apóstoles y profetas de estos tiempos herejes. Hay varios que salen diciendo, no, el último apóstol fue ¿quién? Dígalo. Pablo. ¿Sí? ¿Está bien? El último profeta fue Juan el Bautista. ¿Y el último apóstol? Pablo. ¿Es verdad? O de repente mi Biblia dice lo contrario. A ver, alguien que me lo lea, 1 Corintios 12, 28. De repente dice lo contrario. Para que quede plasmado ese versículo. Vamos. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí está. Entonces sí es verdad, ¿verdad? La Reina Valera, consígase la Reina Valera. La Reina Valera se apega más al original. No use la Biblia traducción del Nuevo Mundo, porque hay versículos que tienen una rayita. No use la Biblia Mormón, mire qué nombre. No use esa Biblia, por favor. Siervo, ¿puede usar la católica? Bueno, hay cosas que no puede leer. Por ejemplo, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Sabiduría, Eclesiástico. Son como 9 libros en el cual esos libros son considerados como apócrifos. ¿Y qué es apócrifo? Es un libro que está fuera del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque se contradice. Y 2, porque no tiene la inspiración del Espíritu Santo. Por eso se le conoce como apócrifos o libro de historia simplemente. Sí, usted puede leerlo. Como el libro, por ejemplo, está el libro de Enoc también. Hay muchos libros en el cual no se le pusieron en las escrituras como libros, en este caso, autorizados, sino solamente la Biblia. Y la Biblia tiene un significado. Miren, ¿cuántos libros tiene la Biblia en total? 66. Ahí está. En el Génesis, ¿qué habla? De la creación, en este caso del hombre. Génesis 1:26. El primer 6 habla del hombre, porque es un número, el cual significa número de hombre. Según la numerología bíblica, el 6 es número de hombre. Y en el Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 13, ¿de quién habla? De otro hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿O cómo se le dirá? El anticristo. Ahí está. 6 del primer hombre, el otro 6 del último hombre que aparecerá. Y ahí están los 66 libros. No hay más. Por eso tenga cuidado cuando lea el libro Nacacolunga, Jerusalén, las Biblias católicas. Amén. A su nombre. Ya voy a terminar, hermanos. Me falta una línea más o 2. Gloria a Dios. A uno puso Dios entonces en la iglesia, primeramente apóstol. Ya sabe lo que es un apóstol. Luego profetas. ¿El último profeta fue Juan el Bautista? No. La Biblia nos habla en Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis nos habla de quién? De un profeta. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Y cómo que el último profeta fue Juan el Bautista? Si estaba todavía el profeta Juan, el discípulo de Cristo. ¿Y será Juan el último profeta de la Biblia, sí o no? Se contradijera totalmente, porque ahí dijera ya, solamente Dios puso en la iglesia apóstoles, y pasaría ya de largo, ya no diría profetas, está en plural incluso. ¿Se acuerda del profeta Ágabo?
Hechos capítulo 21. El profeta Ágabo. 21. Este profeta dice que anunció acerca de lo que iba a acontecer al apóstol Pablo. Llevaba el don de ciencia que indicaba lo que le esperaba si él llegaba a Jerusalén, porque Pablo venía de recorrer las naciones y dentro de ello tenía que llegar a Jerusalén. Y cuando él va a llegar a Jerusalén, sale el encuentro antes que llegue el profeta Ágabo. Y mire qué le dice por el Espíritu el profeta. Hechos 21 y en el versículo 10. Dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Lo está mirando? ¿El último profeta fue Juan el Bautista? No. ¿Qué le pasó al que dijo el último profeta fue Juan el Bautista? Simplemente le enseñaron en la escuela bíblica acerca de Juan el Bautista, pero no leyó el libro de Hechos 21:10 sobre todo. Porque dice un profeta, ¿lo está mirando? No dice el que tenía el don de profecía, a diferencia del versículo 9. De 4 hijas y doncellas dice que tenía Felipe que profetizaba, o tenían el don de profecía. Aquí dice que tenía un profeta. Escucha esto, la diferencia entre un profeta y uno que tiene el don de profecía, ¿sabe cuál es la diferencia? Que el que tiene el don de profecía, mientras se está orando, empieza a decir, dice el Señor. Y estas profecías son para 3 cosas. 1 Corintios 14:3. ¿Para qué? Para exhortar o animar, para edificar y para consolar. Para eso es la profecía. Si un profeta viene y dice, dice el Señor que me yapes 500 soles. No, ese no es el Dios. Ya, cuidado, ese no es del profeta. Ese no es el don de profecía. Ese es el don de avaricia, se podría decir. No, ni siquiera don. Entonces, ese es el don de profecía. Cuando usted escucha a un hermano o una hermana que está profetizando y se siente que es del Espíritu, se va a cumplir la palabra de la profecía. Y el profeta es diferente. El profeta no está orando, a veces está caminando y recibe una voz. Y el Espíritu Santo le habla en el oído derecho y le dice, ve Isaías y dile al rey Ezequías que ordene su casa, porque de cierto morirá y no vivirá. ¿Se acuerdan? Ezequías le dice, Señor, pero yo he hecho muchas cosas para ti. Se tiró como un niño ahí, Ezequías, a llorar. Por favor, Señor, no me quites la vida. Yo pienso que empezó a interceder por su vida. Pero el profeta Isaías ya lo había declarado. ¿Esa palabra venía de Dios, sí o no? Venía de Dios. ¿Y sabe qué? Lo curioso es que él está pidiendo una oportunidad. Y el Señor ve las lágrimas de sus hijos que se envían de corazón. ¿Y sabe qué le dice? El Señor le dice a Isaías, ve y dile a Ezequías que lo añado 15 años más. Aleluya. Es la misericordia del Señor. Es su misericordia. Aleluya. Porque se puso como un niño a llorar, hermano. Escucha esto, el profeta recibe a veces sueños proféticos, según Números capítulo 12, del 6 en adelante. Ve visiones. En el mundo espiritual Dios los abre los ojos espirituales y empieza a ver cosas espirituales. Y mi pastor decía, está saliendo una rana, está saliendo una serpiente. Y yo me acercaba a mirar, digo, ahí está, no hay nada. Me quedaba pensando, decía, está raro, esto no me cuadra. Y cuando mi pastor empieza a enseñar del ministerio profético, que ellos pueden ver el mundo espiritual. Escucha esto, si una iglesia
no tiene profetas es una iglesia ciega. Es como una mujer sin ojos. Por eso que la iglesia está llamada a reconocer a los profetas. Los profetas están ahí, siervo. Permite que los profetas fluyan. Sierva, permite que los profetas fluyan. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta si nosotros lo retenemos la unción del profeta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a través de no decir que verdaderamente hay profetas de parte de Dios en la iglesia, hay muchos que mueren. Los brujos matan a los hijos, los brujos matan a los pastores, los brujos matan a los líderes. Pero acá hay una iglesia profética. Acá hay una iglesia avivada en el fuego del Espíritu, que no vamos a permitir ningún brujo, hermano, nos asedie, porque tenemos autoridad incluso de condenar lenguas de brujos, que dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada prosperará contra ti en batalla y condenarás, ahí está, toda lengua que se levante contra ti en juicio, es decir, las lenguas de los brujos, satanistas, espiritistas. Y los profetas ven el mundo espiritual. Entonces se acerca a veces uno de los profetas, me dice: siervo, estoy viendo esto. Le digo: tortúrale ese demonio, échale fuera ese demonio, porque ellos lo ven. Mientras que yo actúo con fe, cuando no hay profetas actúo con fe y empiezo a liberar al hermano, a la hermana. Por eso hacer una guerra espiritual con profeta, eso es estratégico. Y eso, ¿sabe qué? Dios lo puso en la iglesia. Aleluya. Dios lo puso en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si usted me aplaude a mí. Aplauda a Cristo. Aplauda a Cristo. Vamos, vamos. No puede ser que un político sea más aplaudido que Cristo. A su nombre. Entonces le aumentaron en años a Ezequías, según Isaías 38:5. Le dice que le diga a Ezequías, el profeta Isaías: así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, añadiré 15 años a tus días. ¿Sabes? Ezequías, este rey de Judá, fue tan privilegiado que él sabía cuándo iba a morir. A su nombre. Él sabía, hermano, cuándo iba a morir. Después de 15 años, él ya sabía. Pero por otro lado, fue tan privilegiado que se le añadió 15 años más. ¿Cuántos quieren ser escuchados por Dios? Yo quiero estar hasta el retorno de Cristo. Yo no sé si usted quiere estar. Aleluya. Yo no sé si usted quiere estar, pero queremos estar. Aleluya. Siervo, estás enseñando mal la Biblia, porque eso fue para la iglesia de Corinto. Dice en la iglesia, o dice en la iglesia de Corinto. ¿Lo está mirando? En la iglesia. Hay que entender los términos. Cuando Pablo se dirige a gente específica de ahí de Corinto, lo menciona incluso por su nombre. En su última salutación, ya para su despedida, él lo clasifica ya por nombre y le dice: saludar a tal, por decir a Filomeno, saludar a Panchito, saludar a Jerónimo, saludar a tal y tal. Lo clasifica. Y cuando dice en iglesia, está hablando en conjunto de todas las denominaciones. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, ahí menciona por nombre específico. Dice: hermano, ya sabéis que la familia de Estefanas, por ejemplo, ¿no? Ahí está hablando por nombre específico. Cuando se quiere referir a los de la iglesia de Corinto, estaban la familia de Estefanas, incluso de las otras iglesias de Asia. Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Ahí está por nombre específico. Aquila y Priscila eran un par de esposos que trabajaban en el ministerio del Señor. Ahí están. ¿Me están mirando? Y luego dice: os saludan todos los hermanos, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Eso lo dice a la iglesia y también para nosotros. Pero lo otro es con nombre específico para los de la iglesia de aquel tiempo.
pero los profetas siguen en la iglesia. Amén. Póngase de pie, lo voy a dejar ahí nada más. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor. Entonces, usted no crea lo que otros dicen. Ya está el ministerio de la apostasía. Antes del retorno de Cristo, dice la palabra que muchos apostatarán de la fe, escuchando incluso a espíritus de demonios. Y escuchar una falsa doctrina es una enseñanza de demonios. Decir que no hay apóstoles y profetas es una enseñanza o una herejía, una doctrina antibíblica. Y nosotros creemos que hay apóstoles, creemos que hay profetas. No solamente creemos en evangelistas, no solamente en los maestros, no solamente en los pastores, creemos en los ministerios más fuertes. Levanta tu mano al cielo, dile gracias, Señor, por darme entendimiento a tu palabra, porque tú nos haces ver que sigue vigente el ministerio de apóstoles y profetas. Señor, da luz a tus hijos para entender estos bellos ministerios que tú has puesto aquí en la iglesia. En cada denominación estamos llamados a cumplir, por lo menos como enviados al ser apóstoles, enviados a predicar su palabra. Hasta ahí estamos fluyendo como apóstoles. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por estos ministerios. Si alguien vino con necesidad de oración, yo le invito a que pase adelante. Si alguien vino con necesidad de oración, y a los discípulos que están en el internet, le agradecemos y sigamos predicando este evangelio. Lo que Dios puso en la iglesia, no se olvide, puso apóstoles y profetas. Muchas bendiciones. Aleluya. Todos los